tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la organización, a nombre personal y a nombre de AGESIC, por habernos invitado a participar en esta temática. Tengo que agradecer también al doctor Juan Gil, que está por allá, que es compañero en AGESIC y es con quien debatimos siempre estos temas. Así que me ayudó para que pueda dar un enfoque que sea de interés para todos ustedes. Y les voy a dar, por supuesto, desde mi perfil profesional, una visión legal de la confidencialidad y de la protección de los datos personales. Y para eso voy a distinguir el principal instituto en materia de protección de datos, que es el tema del consentimiento. Y lo voy a distinguir en dos grandes áreas. Por un lado, tenemos la ley 18.331, que es la ley de protección de datos personales y acción de habeas data, y por el otro lado, la ley 18.335 de derechos del paciente, que regulan dos consentimientos que son diferentes. A su vez, por un lado, la ley 18.331 establece dos tipos de consentimiento. El consentimiento que tengo que solicitar para recabar el dato y para tratar el dato, y por otro lado, el consentimiento que tengo que solicitar para ceder esa información, para ceder esos datos personales, ya sea que los vaya a ceder localmente o que vaya a realizar una transferencia internacional de datos. Por otro lado, la ley 18.335 regula el consentimiento para realizar procedimientos médicos. Son consentimientos distintos, los tenemos que pedir y los tenemos que trabajar en forma totalmente diferente. La ley de protección de datos establece categoría de datos, entendiendo que todos los datos personales, que son aquellos que permiten identificar una persona o que la hacen identificable, y esto no es menor, lo vamos a ver cuando hablemos de disociación de datos. Vemos que, bueno, si disocio los datos, pero de todas formas puedo identificar a la persona, bueno, igual voy a tener que cumplir con la ley, igual voy a tener que cumplir con los principios que se establecen en ella. Por otro lado, hay algunos datos que entienden que, bueno, que están exonerados o están exceptuados de algunos de los principios. También lo vamos a ver. Pero establece una categoría de datos especialmente protegidos. Y en estos datos especialmente protegidos se encuentran los datos sensibles. Y los datos sensibles, dice la ley, son aquellos que revelan origen racial y étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical e informaciones referentes a la salud o a la vida sexual. Por tanto, los datos de salud se encuentran en esta categoría de datos especialmente regulados, en esta categoría de datos sensibles, por lo que su protección y su seguridad cobra una especial relevancia. Por otra parte, y considerando que la ley menciona estos datos referentes a la salud, el decreto 414, que es el decreto reglamentario de la ley 18.331, define qué son los datos personales relacionados con la salud y dice: las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental de una persona. Entre otros, y a modo de ejemplo, dice, se consideran datos relacionados con la salud de las personas los referidos a su porcentaje de discapacidad o a su información genética. Es un concepto muy amplio de salud. Y el corazón de la ley se encuentra en los principios. Podemos enumerar 7 principios, que vamos a focalizarnos en 2, que son las 2 grandes columnas en las cuales se sostiene toda la institución de la protección de datos personales, que los voy a dejar para el final. El principio de legalidad refiere a que las bases de datos, para ser legítimas, para ser lícitas, tienen que estar inscritas ante el órgano de control que crea la ley.
que es la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Primera cosa a tener en cuenta, si ustedes tienen bases de datos que contienen datos de carácter personal y especialmente datos de salud, tienen que inscribirla ante la Unidad de Protección de Datos. El principio de veracidad. Los datos tienen que ser ciertos, tienen que ser veraces y tienen que mantenerse actualizados. Y esto es muy importante. Lo vamos a ver después que el decreto que refiere a los procedimientos en materia de investigación también hace referencia a la veracidad de los datos. Seguridad de los datos. La ley, a diferencia del régimen europeo, no distingue categorías en materia de seguridad. Dice que el titular de las bases de datos debe mantener los datos de forma segura y no establece criterios. En Europa se establecen 3 niveles de seguridad. Por supuesto que los datos sensibles, los datos especialmente protegidos, requieren una mayor seguridad. Si miramos el régimen europeo, es el más alto nivel de seguridad que tienen que tener este tipo de datos. Esto va de la mano del principio de responsabilidad, porque la ley nos va a decir que los titulares de las bases de datos, los propietarios de las bases de datos y los encargados de tratamiento de esas bases de datos van a ser responsables. Y van a ser responsables por las intromisiones indebidas, por las cesiones, por el manejo ilegítimo de los datos, independientemente del sistema de seguridad. Esto, desde el punto de vista jurídico, es una obligación de resultado, porque no importa los medios que yo tome, lo que importa es el resultado, y el resultado es que los datos estén seguros y sean bien recabados y bien tratados. Y el principio de reserva, vinculado en cierta forma a la confidencialidad, apunta al titular de la base de datos y también al encargado del tratamiento. Y la ley dice que cuando cesa esa finalidad para la cual se recabó, los datos deben ser eliminados a no ser que haya una obligación legal por la cual deba mantenerlos. Y con esto entramos a una de las grandes bases de la ley, que es el principio de finalidad. Cuando yo recabo datos personales, los recabo con una finalidad específica y los puedo utilizar pura y exclusivamente para esa finalidad y no otra. En materia informática y con todo el tema de la Big Data, existe la tendencia a decir, bueno, si voy a tener todos estos datos, pensemos además para que otras cosas me pueden servir. Y se habla de la privacy by design como una forma de pensar desde el inicio la construcción de una base de datos que contenga datos personales. Por lo tanto, tenemos que pensar, cuando pensamos en la historia clínica, cuando pensamos incluso en el sistema de historia clínica electrónica nacional, tenemos que pensar desde el inicio, desde el vamos. ¿Cómo los voy a proteger? ¿Qué seguridad va a tener? ¿Qué categorías de acceso voy a tener para que esos datos sean reservados y mantenerlos en un ámbito de confidencialidad? Y el otro gran pilar, la otra gran columna en materia de principios, es el principio del previo consentimiento informado. Les diría que es la vedette de toda la temática. Y la ley establece 5 características. Que este consentimiento sea previo, expreso, informado, documentado no necesariamente por escrito. Vieron que muchas veces cuando llamamos normalmente a los bancos nos dicen, bueno, nos atiende la contestadora y nos dice, esta llamada podrá ser grabada, bueno, porque la voz es un dato biométrico, ¿verdad?, que puede ser equiparable a una firma electrónica común. Por tanto, implica una forma de prueba a la hora de probar que, bueno, que tengo el consentimiento para manejar esos datos. Con lo cual, esta es otra herramienta que se puede disponer a la hora de obtener el consentimiento. Por otra parte, tenemos un decreto que es específico, que es el decreto 379 del 2008, que regula especialmente los temas de investigación en humanos.
¿Qué pasa con este decreto? Este decreto es del 4 de agosto del 2008. Y acá tenemos que distinguir en materia normativa dos aspectos: las jerarquías de las normas y la fecha de aprobación de las normas. Este decreto tiene obviamente una jerarquía inferior tanto de la Ley de Protección de Datos como de la Ley de Derechos del Paciente. Y por otro lado, el decreto es del 4 de agosto del 2008 y la Ley de Protección de Datos es del 11 de agosto, es posterior en el tiempo. Con lo cual nos podemos plantear si está derogado, expresamente derogado no está. Por eso el planteo, ¿está derogado o no? ¿Está derogado en su totalidad o no? El decreto refiere en varias oportunidades al consentimiento. Lo define en el capítulo 1.2 en el literal ñ, luego en el capítulo 2.4 que refiere a la observación de los principios éticos de la investigación y dice implica, y el primer literal dice el consentimiento libre e informado de los individuos. Vieron que tiene dos de las características, es libre y es informado. Y en el capítulo 3 regula todo el consentimiento, cómo debe, y acá en este punto tiene aspectos de fondo en cuanto al consentimiento en sí y aspectos formales que son interesantes, porque es en una materia específica, ¿no? Con lo cual tenemos una regulación específica. Por ejemplo, dice que tiene que ser en 2 vías, que ese consentimiento puede ser firmado o puede estamparse la huella dactilar, y da una serie de características respecto al consentimiento, que podemos decir, bueno, esta es una regulación específica y por tanto está vigente. Pero vamos a ver que tenemos que analizar qué aspectos están vigentes o no. Yo traje unas preguntas para la parte de la discusión como disparadores de la temática. Tenemos que tener en cuenta entonces, para redondear el tema, factores de equilibrio. En primer lugar, el paciente. El paciente, que es el titular de la información personal, es el dueño de la historia clínica, lo dice la ley en forma específica. Por lo tanto, es fundamental la obtención del consentimiento para todo tipo de actos. El dueño de la información, si podemos llamarle dueño, porque en materia de datos personales, el dato personal es más que somos más que los dueños de nuestros propios datos. Nuestros datos personales nos definen como personas, nos definen como ser humanos, hacen a lo que creemos, hace a qué ideología tenemos, si ustedes miran los datos sensibles, realmente cuando yo digo conozco a una persona, bueno, conozco características, ¿verdad?, muy vinculadas a este tipo de datos. Y sin lugar a dudas, los datos de salud también importan en este sentido. En segundo lugar, la mirada desde el prestador de servicios de salud. Bueno, como decíamos, base de datos lícitas, obtención del consentimiento para una finalidad particular y respetar esa finalidad. No ceder los datos si no tengo consentimiento. Y hay que tener mucho cuidado con las cesiones tácitas porque ya existen en el mercado contratos de adhesión, incluso contratos de adhesión que los puedo hacer online a través de un clic y que estoy brindando mi consentimiento no solamente para el tratamiento de los datos, sino para realizar cesión de datos. Y eso en el caso contrato el juez evaluará si no estamos ante una cláusula leonina, ante una cláusula nula, porque ¿qué tan libre soy cuando yo hago clic en un sitio web y digo, sí, se pueden ceder mis datos? Bueno, va a depender de qué tipo de datos estemos hablando, ¿verdad? Incluso podemos llegar a establecer categorías de datos dentro de los propios datos de salud. Hay datos que pueden ser más dañinos para una persona que se conozcan que otros, sin lugar a dudas. Y la tercera mirada la vamos a hacer desde el profesional de la salud.
con el profesional de la salud rige el secreto profesional, que remite al artículo 302 del Código Penal, ¿verdad? O sea que el profesional que revele datos, esto va hasta más allá de la protección de datos en cuanto al tipo de sanción que puede enfrentar el profesional, porque bueno, va a poder verse sometido a un proceso penal en caso de incurrir en violación al secreto profesional. Pero también tenemos la ventaja que ese consentimiento está dado por la realización de la propia consulta. Cuando cada uno de nosotros consulta a un profesional, bueno, está otorgando su consentimiento. Y el consentimiento en materia de protección de datos, en ese caso, es específicamente para la consulta. Y eso es algo a resguardar, y ahí está, por eso mantener el equilibrio, porque la institución va a tener que resguardar esa información, va a tener que resguardar la información que se encuentra en la historia clínica en cuanto a que la confidencialidad va de la mano del tema de los accesos. ¿Quién dentro de la institución puede acceder a qué tipo de información? Bueno, y esto es un mapeo general, muy general, de lo que es el consentimiento, de lo que es la confidencialidad y la protección de datos en este tipo de datos que son especialmente sensibles. Y las preguntas para el final y como disparadores es, ¿este consentimiento tiene excepciones? ¿Y tiene excepciones en el caso de la investigación? Así que bueno, dejo planteadas las preguntas para la segunda parte. Muchas gracias.